¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, realmente una semana muy movida, muy caliente en temas de economía por varias razones. Una muy importante es la audiencia convocada en el Parlamento con el secretario de Energía ahí presente y un debate más que interesante entre el gobierno, las fuerzas que defienden la política oficial y Aranguren a la cabeza defendiendo el tarifazo, la política energética del gobierno Macri e intentando responsabilizar de los problemas al kirchnerismo y el kirchnerismo intentando responder con la ausencia de Vido, el ministro de Planeamiento responsable en su momento del área energética, intentando descargar todas las culpas en el gobierno Macri. Acá es interesante marcar que la política energética en la Argentina tiene antecedentes desde la privatización. El problema viene incluso antes, desde la dictadura militar, que se generaron todas las condiciones para un endeudamiento deliberado que comprometió a YPF como la empresa cabeza del problema energético en la Argentina. Con lo cual la política energética entreguista en la Argentina viene desde la dictadura militar, que se consolida en los años del menemismo y que se potencia en los acuerdos con Chevron en los últimos años para avanzar en la explotación de hidrocarburos no convencionales. Y que ahora, por supuesto, el macrismo consolida con esta política de incremento de tarifas que afecta sobre todo a la mayoría de la población de menores ingresos. El tema central es que hace más de 4 décadas que se piensa la energía como una mercancía. Y por lo tanto, si es una mercancía, se compra y se vende en el mercado y el que no tiene dinero no puede comprarla y si no puede comprarla no resuelve los elementos con que la energía satisface, sea el tema del gas, sea la electricidad, sea el agua, sea el conjunto de la política energética. Por eso, más en la calle quizás que dentro del Parlamento, e incluso muchas organizaciones populares, sociales, presentaron documentos para intervenir en este debate parlamentario de que hay que salir de la energía como mercancía. Y como plantea, por ejemplo, la FETERA, la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, la electricidad, el petróleo, la energía es un bien social, es un bien común, es un derecho y por lo tanto eso es una concepción diferenciada. Dicho esto, en el mismo momento en que el INDEC ha dado a conocer los datos de inflación del mes de julio, 2% de inflación. Dice el INDEC, la inflación viene decayendo, viene decreciendo, pero el propio INDEC dice que el 2% de julio incluye un 2,7% de crecimiento de los alimentos. Y dentro de los alimentos lo que más crecen son frutas y verduras, son lácteos, son precisamente aquellos bienes que consume el conjunto de la sociedad, sobre todo los sectores de menores ingresos. Lo último que dejan de comprar los pobres son alimentos, y los alimentos crecen mucho más que el promedio de los precios de la economía. Agreguemos además que uno de los precios que más creció en el mes de julio es el de la recreación, dentro de lo cual está el turismo. 15% de crecimiento del turismo, lo que pone de manifiesto que los pobres en la Argentina no pueden recrearse, que los pobres en la Argentina no pueden tener vacaciones de invierno, que los pobres en la Argentina no pueden tener acceso al derecho de la recreación. Con lo cual, estos datos que nos presenta el INDEC corroboran algo que venimos señalando, es que la inflación anualizada, los datos de la Ciudad de Buenos Aires, dicen que ya creció un 47% contra convenios colectivos promedios de actualización del 30-31%. Y además la proyección al mes de diciembre indica que vamos a tener crecimientos de precios del 40%, en el mismo momento que se anuncia que la actualización previsional va a sumar en los 2 ajustes correspondientes un 30%. Ya, desde el vamos, los jubilados y jubiladas pierden 10% la actualización de ingresos previsionales respecto a la evolución de la inflación. Y por si esto fuera poco, el Observatorio Social de la Universidad Católica
actualizó los datos de pobreza a marzo de este año. Dice que de diciembre de 2015 a marzo del 2016 hay 1.300.000 pobres nuevos en la Argentina y hay 400.000 nuevos indigentes en nuestro país. Ni imaginemos lo que ha evolucionado la indigencia y la pobreza con más de 6% de inflación en abril, con la inflación de más del 4% en mayo, más del 3% en junio y este 2% en julio. Con lo cual, aquella promesa electoral de pobreza cero queda muy lejos y queda cada vez más claro que la política oficial del gobierno Macri es resolver la ecuación de las ganancias que demandan las grandes empresas, los capitales más concentrados, los sectores hegemónicos de la economía argentina en contra de la mayoría de la población. Por eso hay que anudar y articular la protesta social contra el desempleo, contra las cesantías, contra la carestía de la vida, por supuesto contra las tarifas, por el cambio de la política energética como parte del cambio del modelo productivo, por el cambio de la política económica para otra sociedad y claro, eso es una cuestión política que es lo que nos permite discutir semana a semana estos contenidos de la coyuntura sobre la economía en la Argentina. Hasta la próxima.